Bueno, muy bien. Vamos a estar compartiendo un mensaje de la palabra de Dios. ¿Cómo no? Y los invito a que podamos ir a Primera de Reyes, Primera Libro de Reyes. Cuarto más de luego. Vamos al capítulo 3 y el título del mensaje de hoy es el Tres. siguiente: Sabiduría y amor. Ese es el título para el mensaje de hoy. Em, Vamos a leer, yo voy a leer en la versión Dios habló hoy, vamos a leer este pasaje que está en Primera de Reyes 3. Vamos a leer a partir del versículo 1 y vamos a leer todo este capítulo, desde el cual vamos a meditar en el mensaje de hoy. Dice así, Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 1. Estamos en el contexto de Salomón, cuando Salomón, luego de la muerte de David, comienza su desempeño heredando el trono del reinado que había tenido su padre. Y dice así, Salomón emparentó con el faraón, rey de Egipto, pues se casó con su hija y la llevó a la ciudad de David, mientras terminaba de construir su palacio y el templo del Señor y la muralla alrededor de Jerusalén. La gente, sin embargo, ofrecía sus sacrificios en los lugares altos de culto pagano, porque hasta entonces no se había construido un templo para el Señor. Salomón amaba al Señor y cumplía las leyes establecidas por David, su padre, aun cuando él mismo ofrecía sacrificios e incienso en los lugares altos, e incluso iba a Gabaón para ofrecer allí sacrificios, porque aquel era el lugar alto más importante, y ofrecía en aquel lugar 1000 holocaustos. Una noche en Gabaón el Señor se apareció en sueños a Salomón y le dijo: Pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Salomón respondió: Tú trataste con gran bondad a mi padre, tu siervo David, pues él se condujo delante de ti con lealtad, justicia y rectitud de corazón para contigo. Por eso lo trataste con tanta bondad y le concediste que un hijo suyo se sentara en su trono, como ahora ha sucedido. Tú, Señor y Dios mío, me has puesto para que reine en lugar de David, mi padre, aunque yo soy un muchacho joven y sin experiencia. Pero estoy al frente del pueblo que tú escogiste, un pueblo tan grande que por su multitud no puede contarse ni calcularse. Dame pues un corazón atento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién hay capaz de gobernar a este pueblo tuyo tan numeroso? Al Señor le agradó que Salomón le hiciera tal petición y le dijo: Porque me has pedido esto y no una larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, sino inteligencia para saber oír y gobernar, voy a hacer lo que me has pedido. Yo te concedo sabiduría e inteligencia como nadie las ha tenido antes que tú, ni las tendrá después de ti. Además te doy riquezas y esplendor, cosas que tú no pediste, de modo que en toda tu vida no haya otro rey como tú. Y si haces mi voluntad y cumples mis leyes y mandamientos, como lo hizo David tu padre, te concederé una larga vida. Al despertar, Salomón se dio cuenta de que había sido un sueño, y cuando llegó a Jerusalén se presentó ante el cofre del pacto del Señor y ofreció holocaustos y sacrificios de reconciliación. Después dio un banquete a todos sus funcionarios. Por aquel tiempo fueron a ver al rey dos prostitutas. Cuando estuvieron en su presencia, una de ellas dijo: Ay, majestad, esta mujer y yo vivimos en la misma casa, y yo di a luz estando ella conmigo en casa. A los 3 días de que yo di a luz, también dio a luz esta mujer. Estábamos las dos solas. No había ninguna persona extraña en casa con nosotras. Solo estábamos nosotras dos. Pero una noche murió el hijo de esta mujer, porque ella se acostó encima de él. Entonces se levantó a medianoche mientras yo estaba dormida,
y quitó de mi lado a mi hijo y lo acostó con ella, poniendo junto a mí a su hijo muerto. Por la mañana, cuando me levanté para dar el pecho a mi hijo, vi que estaba muerto. Pero a la luz del día lo miré y me di cuenta de que aquel no era el hijo que yo había dado a luz. La otra mujer dijo, no, mi hijo es el que está vivo y el tuyo es el muerto. Pero la primera respondió, no, tu hijo es el muerto y mi hijo el que está vivo. Así estuvieron discutiendo delante del rey. Entonces el rey se puso a pensar, esta dice que su hijo es el que está vivo y que el muerto es el de la otra, pero la otra dice exactamente lo contrario. Luego ordenó, tráiganme una espada. Cuando le llevaron la espada al rey, ordenó, corten en dos al niño vivo y denle una mitad a cada una. Pero la madre del niño vivo se angustió profundamente por su hijo y suplicó al rey, por favor, no mate su majestad al niño vivo, mejor déselo a esta mujer. Pero la otra dijo, ni para mí ni para ti, que lo partan. Entonces intervino el rey y ordenó, entreguen a aquella mujer el niño vivo, no lo maten, porque ella es su verdadera madre. Todo Israel se enteró de la sentencia con que el rey había resuelto el pleito y sintieron respeto por él, porque vieron que Dios le había dado sabiduría para administrar justicia. Hasta acá vamos a leer por el momento. Decía que el título del mensaje de hoy es Amor y Sabiduría, o podríamos decir también Sabiduría y Amor. ¿Por qué? Porque cuando leemos un pasaje como este, tenemos enfrente estas dos situaciones. La sabiduría por un lado y algo muy impactante que aparece en el desenlace de esta historia con estas dos prostitutas, que es el tema del amor. En este caso, el amor de una madre hacia un hijo y justamente lo contrario, la indiferencia, el egoísmo de parte de la que no era la madre. Vamos a reflexionar algunas cosas sobre esto porque nos va a llevar a un territorio espiritual que tiene que ver con enseñanzas que hoy nosotros debemos aplicar si queremos buscar la sabiduría de Dios, pero más impactantemente buscar el amor de Dios. Me gustaría hacer una oración para que el Señor realmente, al reflexionar sobre esto, nos pueda llevar a entender en lo más profundo de nuestro ser qué cosas tenemos que cambiar para que ese amor y esa sabiduría que Dios nos quiere dar se pueda realmente manifestar. Oremos. Señor, te damos gracias porque a través de tu palabra escuchamos y entendemos la verdad. Te pedimos que tu Espíritu Santo desde este momento hable a nuestros corazones. Toca el corazón de cada uno de los que está escuchando, de cada uno de los que va a escuchar. Que tu Espíritu Santo, Señor, cambie nuestro corazón, cambie nuestra mirada, cambie nuestra perspectiva acerca de las cosas. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Cuando Salomón recibe la tarea de heredar el trono de David, se ve enfrentado a varios problemas, entre ellos la falta de sabiduría, porque Salomón recibe, le cae, digamos, de arriba esta herencia, ¿no? Que ustedes recuerdan, si leemos toda la historia anterior, cómo llega David a poder eh, realmente proclamar a Salomón como su heredero al trono y no otro de sus hijos. Y bueno, y ahí es donde Salomón va a recibir esta posibilidad de, de guiar al pueblo de Dios en esta etapa, que termina siendo la etapa de mayor esplendor. Pero como conocemos la historia de Salomón, sabemos que tuvo una etapa de mucha fama, de mucha prosperidad, de mucha sabiduría, de mucha sujeción a los mandatos de Dios, pero también tenemos una etapa de crisis, una etapa de caída, una etapa en la cual él mismo, a pesar de esa sabiduría, termina cayendo en pecados muy graves, como los pecados de idolatría. Sin embargo, cuando leemos un pasaje como el que acabamos de leer, nos damos cuenta desde el principio del capítulo que en realidad todavía quedaban esas huellas de idolatría en el pueblo de Israel y que nunca terminó de erradicar del todo Salomón. Fíjense que en los primeros versículos, en el versículo 2, a veces pasa desapercibido esto, pero dice que en el 1 ya nomás dice que él se casa con
con el rey de Egipto, es decir, con el faraón de Egipto de ese momento, además de todas las diferentes esposas y concubinas que va a tener luego, pero una con la que se casa en este momento es hija del faraón de Egipto. Y dice que la gente ofrecía sacrificios en los lugares altos al estilo pagano, digamos, ¿no? En lugares de culto pagano. Eso de los lugares altos era una forma en la que los pueblos paganos y las religiones paganas ofrecían el culto a sus dioses. Entonces, dice acá como que ese sacrificio que la gente hacía todavía se hacía de una manera pagana porque no estaba el templo del Señor. Lo curioso es que el templo terminó construyéndose a partir de un largo proceso que tenía que ver con esa idea donde, si ustedes recuerdan, por ejemplo, en la época en la que los israelitas llegan al territorio de Canaán y se asientan en la tierra, viene el periodo de los jueces, y el último juez, Samuel, recibe, digamos, esta idea de que el pueblo lo presiona para tener un rey. Dios le dice que al querer un rey, en realidad están rechazando el reinado de Dios sobre ellos, pero ellos igual piden un rey. Entonces finalmente Dios le dice, dales un rey, pero avisarles lo que les va a pasar. Samuel les aclara esto, viene el reinado de Saúl, Saúl fracasa y finalmente viene David, que Dios ahí sí, digamos, coloca a alguien acorde a su corazón en este lugar, por más que él no quería que tuvieran un rey, pero les deja, es como que tolera Jehová que tengan un rey, a pesar de que es Jehová el que quiere reinar sobre ellos. Y cuando pasa todo el transcurso de la vida de David, David no tiene la posibilidad de construir el templo que tanto quería hacerle al Señor. Porque David en un momento dice, yo tengo una gran casa, tengo palacio, tengo esto y lo otro, y el Señor no tiene un lugar donde yo le pueda rendir culto. Entonces Jehová le dice, no te preocupes, vas a recibir luego en tu hijo esta promesa o esta posibilidad, digamos. Vas a ver que, o sea, tu hijo lo va a poder hacer, vos no, pero tu hijo va a poder em, construir ese templo que vos estás buscando. Y ahí es donde Salomón va a poder construir este templo. Pero fíjense que la huella de la idolatría todavía estaba en Israel y luego Salomón va a poder hacer este templo. Sin embargo, y repito, no era la voluntad de Dios inicial que ellos creyeran que en un lugar hecho de material humano como un templo, o ni siquiera humano, de material de piedras, ¿no? No quería que ese fuera el lugar. No era la idea de Dios original ni la que va a ser después cuando Jesucristo venga esta idea, ¿no? ¿Cuál es la idea del templo? La idea del templo es que, como le dice Jesús posteriormente a la mujer samaritana, llegará un día, mujer, cuando ella le dice, pero ustedes los judíos dicen que hay que adorar a Dios en tal forma y en tal lugar, los samaritanos decimos que en otro lugar, y Jesús le dice, mujer, llegará un día en que los verdaderos adoradores van a adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Y eso qué quiere decir? Que nosotros, desde nuestro templo que somos nosotros, nuestra propia vida, ahí tiene que morar el Espíritu de Dios. Ahí va a estar la presencia de Dios. En cualquier lugar, en un cerro, en un monte, en un local, en un templo hecho humano o en la calle. En cualquier lugar donde una persona adore a Dios, va a ser adorado si esto se hace en espíritu y en verdad. Y esto lo que quiere decir es si se hace espiritualmente de corazón y si se hace según la verdad que Dios reveló. O sea, en la verdad que Dios mostró y en el amor que Dios mostró. Por lo tanto, en la sabiduría y en el amor. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender que lo que hace Salomón acá, cuando tiene que tomar esta decisión de decir, a ver, hay que hacer justicia, porque Dios me puso acá para gobernar sobre el pueblo. Y vienen dos prostitutas que siempre, digamos, las personas que ejercían la prostitución en todas estas culturas siempre eran las personas más marginales. Sin embargo, van a buscar justicia delante de Salomón. Y Salomón le da ese acto de justicia a estas personas, a estas dos mujeres. ¿Por qué? Porque una de ellas es madre de un hijo y la otra no lo es. Sin embargo, ambas reclaman que el hijo que ha quedado vivo es de ella. ¿Por qué? Porque una de las dos se acostó encima del hijo que tenía y murió sin querer porque lo aplastó. Entonces, ahí es donde
el egoísmo humano empezó a primar en una de ellas y terminó queriendo quedarse con el hijo que no le correspondía, que no era de ella, y apropiarse del otro hijo. Y ahí es donde, frente a este pleito, van a buscar al único que le podía hacer en ese momento justicia, que era el rey. Y fíjense que Salomón las atiende, ¿no? Antes de esto vino el proceso en el cual Salomón le pide sabiduría a Dios, porque Dios le dice, pedime lo que quieras. Y Salomón le pide sabiduría para gobernar, justamente. Y Dios le dice, como me pediste eso y no me pediste fama, riquezas y otras cosas más de corte egoísta, podríamos decir, entonces te voy a dar la sabiduría que me pedís, pero también te voy a dar lo otro, como plus, como consecuencia. Te voy a dar abundancia, te voy a dar prosperidad, te voy a dar bendición de todo tipo, porque en el fondo entregaste tus deseos a favor de lo más importante, que era hacer justicia a través de la sabiduría. Por lo tanto, Salomón actuó en esa petición con amor. En ese momento de su vida actuó con amor, porque entendió que si Dios le decía, pedime lo que quieras, no tenía que poner su propio interés por encima de esa petición, sino que tenía que poner el interés de Dios y de los demás. Y eso significa que Salomón estaba aplicando lo que Jesús nos manda a nosotros aplicar, que es amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y fuerzas, y nuestra mente, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es decir, cuando se da esa relación vertical entre Dios y yo, el amor a Dios y el amor a mí mismo, puedo luego tener una relación horizontal del amor hacia los demás. Y es lo que Salomón aplica acá. Y por eso Salomón es bendecido por Dios en esta etapa de su vida. No cuando luego cae explícitamente en la idolatría y donde Dios tiene que desechar al punto de que se empiezan a cumplir incluso cosas que Dios ya le había advertido a David, ¿no? Recuerden ustedes que cuando David, por ejemplo, cae en pecado con Betsabé y se produce la matanza de Urías, ¿no? El asesinato de Urías de una manera y el engaño que David después termina generando eh, frente a esta situación, ¿no? De tratar de sacarse de encima a Urías por el embarazo de Betsabé y luego todo lo que el profeta Natán le dice y cuando David se arrepiente, Dios lo perdona, no le permite que viva ese hijo primero, pero luego el segundo, que va a ser Salomón, justamente, va a permitirle a Dios que se case con Betsabé y que tenga este hijo Salomón como restauración de todo eso primero que David hizo. Pero Dios le advierte algo a David y le dice que a pesar de que lo perdonó y a pesar de que cambió y a pesar de que lo restauró y a pesar de que restituye su pecado, de todas formas eso trajo consecuencias y va a traer consecuencias. Por eso tenemos que tomar tan en serio el tema del pecado cada uno de nosotros, porque a veces podemos pensar que como estamos en Cristo y como Dios nos ama tanto, el pecado termina siendo poco importante y no es así. Cuando nosotros pecamos, quitamos la posibilidad del Espíritu Santo de que trabaje con nosotros de la manera que Dios quiere y entristecemos al Espíritu Santo y muchas consecuencias que Dios no quiere para nosotros caen sobre nosotros por la desobediencia, por la falta de santificación. Entonces, ¿qué pasó con David? Fíjense cómo esa decisión que él tomó en aquel momento errada y equivocada, a pesar de que se arrepiente, a pesar de que es perdonado, a pesar de que cambia, trae tantas consecuencias que termina Dios diciéndole, por esto que hiciste, la violencia no se va a apartar de tu familia. Y eso lo vemos después hasta en sus nietos, porque fíjense que viene su hijo Salomón, viene toda esta situación, Salomón luego cae en idolatría, pero luego del reinado de Salomón se produce la ruptura del reino. Y se separan los reinos del norte y del sur. Quiere decir que esa unidad que estaba en el corazón de Dios para su pueblo, que esa unidad que David había soñado que vivenciar, que esa búsqueda de un pueblo adorando a Dios con un gran templo como había querido David, todo eso se va a terminar y van a venir después los babilonios, van a reventar el templo, la ciudad, la muralla, llevar al exilio a los que queden y todo eso, ¿no? Más allá de que sabemos que luego vuelven del exilio, Dios restaura, vuelven a construir el templo, pero Jesús mismo después, en su tiempo, muchísimo tiempo después, cuando están todos contentos con este segundo templo, Jesús, ¿qué les dice?
Miren que no va a quedar piedra sobre esto, ¿no? Y es lo que termina pasando en el año 70 después de Cristo, es decir, a continuación de los relatos que vemos en los evangelios, cuando el emperador Tito destruye frente a una revuelta judía el templo segundo y hasta hoy no ha habido templo en Jerusalén. Pero el tercer templo, hoy Israel quiere construirlo nuevamente. O sea que imagínense cómo todos esos acontecimientos se conectan con los acontecimientos actuales. Pero dentro de todo ese marco, ¿nosotros qué lugar ocupamos? Este lugar que ocupó Salomón en su momento. Porque nosotros tenemos que preguntarnos qué decisión tomo yo frente a lo que Dios quiere de mí. ¿Cómo voy a actuar? ¿Con sabiduría y con amor? ¿O voy a actuar con egoísmo y con falta de sabiduría, falta de discernimiento y tomando decisiones que me lleven a lo equivocado, al pecado o a no cumplir con la voluntad de Dios? Todos estos preámbulos y estos contextos son para que nos demos cuenta, cada uno de nosotros, de que toda decisión que tomamos en nuestra vida, sea financiera, económica, sea espiritual, ligada a nuestra adoración a Dios, sea respecto a caer o no caer frente a una tentación, caer o no caer en un pecado, o frente al hecho de poder ser fieles a las promesas que Dios nos da y al llamado que Dios nos da. Porque Dios te llama a vos, me llama a mí, nos llama a cada uno de nosotros a hacer su voluntad. ¿Y su voluntad cuál es? Que vivamos cada día conforme a lo que Él quiere, pero no para nosotros mismos, sino para el plan que Dios tiene, que siempre es hacia los demás. O sea, si en tu vida estás pensando en una vida espiritual solamente donde todo lo que Dios te muestre cae sobre vos o sobre los tuyos y solamente tu núcleo familiar, entonces tenés que darte cuenta que si bien eso es lo primero y eso está bien que sea así, en algún momento tiene que seguir floreciendo y fluyendo ese amor de Dios y esa sabiduría de Dios hacia afuera. Porque Dios quiere que vos ocupes un lugar como instrumento de su gracia para que otras personas puedan recibir lo que Dios te dio a vos. Si Dios te da una palabra, tenés que transferirla hacia otros. Si Dios te da la posibilidad de tener sabiduría para tu propia vida, tenés que transferirle esa sabiduría a otros. Si Dios te da la posibilidad de evangelizar a otros, tenés que seguir ejerciendo ese don. Si Dios te da la posibilidad de enseñarle a otro otras verdades que vos mismo te enseñaste a vos mismo primero, tenés que trasladársela a otros. Si Dios te da la posibilidad de ser hospitalario, porque otros fueron hospitalarios contigo, tenés que poder ejercer esto también hacia los demás. Si Dios te da la posibilidad de ejercer una fe que te fue dada primero a vos, tenés que trasladar esa fe, impartir esa posibilidad de mostrarle a otros cómo es esa fe. Si Dios te da la posibilidad de dar una palabra que viene de parte de Dios, o si te da la posibilidad de discernir cosas que otro está luchando y no sabe qué hacer y vos tenés la respuesta, tenés que darle esa respuesta. Y a veces lo que ocurre es que dejamos transcurrir los días y las semanas y los meses y los años pensando solamente en nuestras propias cosas. Salomón acá no pensó en sus propias cosas. Salomón podía haber estado pendiente del reinado, pendiente de las cosas más que para él podían haber sido trascendentes, podía haber estado eliminando los lugares paganos, digamos, en ese momento y decir, me voy a concentrar en el templo y otros que se hagan cargo de la justicia, voy a delegar en otros lo que hay que hacer. Pero, sin embargo, vinieron dos prostitutas a pedirle que ejerciera justicia y Salomón no se escudó en toda ese tiempo, esa ocupación que tenía, no se escudó en eso de decir, no, tengo demasiadas cosas, estoy demasiado ocupado. Salomón, a pesar de que era el rey, fue a tomar un caso como si hoy el presidente de un país importante del mundo recibiera a un par de personas que están en la calle y que vienen a pedirle justicia. Salomón hizo eso. Entonces, si Salomón lo hizo en ese lugar que tenía de autoridad, de liderazgo, de, de digamos, en ese lugar de prestigio que tenía, de popularidad, ¿por qué nosotros vamos a hacer otra cosa? ¿Por qué si Jesús lavó los pies de sus discípulos y le dijo que ellos tenían que hacer lo mismo, entonces ¿por qué nosotros vamos a esquivar la posibilidad de ser instrumentos
de la gracia de Dios para otros. Y yo quisiera que vos reflexiones hoy, y cuando estés escuchando este mensaje, o todas las veces que lo escuches, que reflexiones en tu corazón. ¿En qué áreas de mi vida hoy Dios está dándome bendición, pero no la estoy volcando hacia afuera? Repito el planteo. ¿En qué áreas de tu vida Dios te está dando bendición, pero no la estás volcando hacia afuera? Meditá sobre esto y pensá si te dio talentos, si te dio dones, si te dio sabiduría para administrar finanzas, economía, si te dio sabiduría para administrar la comprensión de cómo vivir en la familia de la mejor manera, si te dio la posibilidad de entender misterios que antes no entendías. Bueno, ¿estás volcando eso hacia los demás? ¿Estás usando todo lo que tenés a disposición? ¿Estás siendo un instrumento para que otras personas que están en la oscuridad, que están necesitados de Dios, que están alejados de Dios, puedan recibir esto? Ese es el desafío para hoy. Por eso amor y sabiduría, porque sin amor no importa que seamos los más sabios, como dice Pablo, ¿no? En 1 Corintios 13. Si yo no tengo amor, no tengo nada. Por más que conozca todos los misterios, hable cualquier tipo de lengua, ejerza cualquier tipo de sanidad, si nada de eso se ejerce en amor y con amor, entonces de nada sirve. Mientras que en cambio, todo lo que Dios me da, si con amor lo vuelco de manera horizontal hacia todos los que me rodean, entonces ahí voy a estar ejerciendo el amor que Dios ejerció, porque fíjense que ¿quiénes seríamos nosotros para Dios en términos en los que lo estamos planteando? No seríamos nada ni nadie. ¿Por qué Jesús se sacrificaría en la cruz por nosotros y entregaría su vida por nosotros, que celebramos con la Cena del Señor? ¿Por qué lo haría? Porque nos ama a pesar de que podríamos no ser nadie para Él. Sin embargo, para Él no somos nadie, somos personas que Dios nos creó con un propósito y que nos adoptó como sus hijos y que quiere que seamos sus hijos y somos sus hijos cuando nacemos de nuevo. Pero si nosotros no vivimos eso con los demás, ent- entonces ¿dónde está el amor de Dios en nosotros? Si yo voy por la calle y alguien se acerca hacia mí y veo que tiene necesidad de cualquier tipo, pero mi posición no es como la del buen samaritano, sino que es una posición como la de quizás un fariseo que está ocupado de la religión o un líder político que está en otra posición o digamos, o una persona que está ocupada en sus profesiones o en sus trabajos o en su familia y no logra ver más allá de lo que ven sus ojos a primera vista. Entonces tenemos que reconsiderar esto, ¿no? Siempre me acuerdo del caso de alguien que justo estoy leyendo ahora su biografía, que es el evangelista Carlos Anacondia, que mm, estuve explorando un poco más en su historia, en su biografía, a partir de un libro que se publicó hace poco sobre su historia, y lo estoy leyendo, y una cosa que impacta realmente de lo que fue su ministerio, es que él cuando se convirtió empezó a sentir una pasión por los demás tan grande que igual entraba a un hospital y se ponía a orar por las personas que estaban allí, aunque estuviera solo y caminando y se metía a un hospital y empezaba a orar por las personas y ahí empezaban a ocurrir sanidades y empezaba a haber gente que empezaba a recibir un milagro que Dios le daba. En otras oportunidades predicaba por las calles, se metía él tenía en su mente mientras oraba, venían las villas, ¿no? Lo que para nosotros serían los asentamientos, los cantegriles, y venían a su mente y él sentía necesidad y él leía que en un momento él dice, ¿por qué me viene todo eso tanto a la mente? ¿Será que Dios quiere que yo venda todo lo que tengo? Él era un empresario, tiene una empresa, y le estaba yendo bien. Y él dice, ¿será que yo tengo que entregar todo e irme a una villa? Y en un momento, después de luchar con todo este sentimiento, em, alguien le hace notar, su pastor de ese momento le hace notar que no es la idea que él venda todo, que él entregue todo, porque eso también iba a ser de bendición para otros.
Y ahí cuando él entiende esto, entiende que fue como cuando Abraham va con Isaac y parece que lo está a punto de entregar en sacrificio y ahí Dios le dice, no, no, no hagas eso, ¿no? Y él entendió, yo tenía que entregar toda esa situación mía. Cuando Dios vio que podía entregarlo, me dijo, no, no lo hagas, porque yo quiero usar eso para bendición. Entonces, esa es la disposición del corazón que cada uno de nosotros tiene que tomar. Preguntarse, ¿qué es lo más preciado que Dios me dio? ¿Estoy dispuesto a entregárselo al Señor? ¿O me lo quiero guardar para mí? Y ahí es donde Dios empieza a trabajar con nosotros, ¿no? Dios capaz que te dio un don, o te dio un talento, o te dio varios, y te pone el llamado de usar eso. Pero vos lo tenés ahí enfriado, lo tenés para vos, lo tenés para lo que Dios te muestra a vos, pero no se lo estás dando a los demás. Y hoy en día tenemos muchos recursos. Tenemos estos recursos tecnológicos, tenemos el WhatsApp, tenemos videos, tenemos artículos, tenemos informaciones para que compartamos bendición con otros. Tenemos la posibilidad de predicar de todo tipo de formas, tenemos la posibilidad de enseñar de todo tipo de formas, tenemos la posibilidad de capacitarnos. Capaz que decís, pero yo quisiera servir a Dios en esta área, pero yo no sé por dónde empezar. Lo primero es capacitarse. Y nosotros en la iglesia tenemos a disposición muchísimos recursos y lugares y formas y contactos para que vos puedas capacitarte en áreas donde vos querés servir a Dios de una manera especial. Puede haber alguien que sienta un llamado a discipular jóvenes, otro puede recibir un llamado a discipular niños, otro puede recibir un llamado a discipular mujeres, otro puede recibir un llamado a orar por los enfermos, otro por la intercesión, otro por abrir su casa, otro por enseñar o acompañar de otra forma, otro por eh, poner a su disposición lo que Dios le ha dado. Hay tantas formas en las que podemos servir a Dios hoy, y no importa tu edad, no importa tu momento de la vida, Dios te pone algo que solo vos hoy lo vas a poder hacer. Obviamente, si vos no lo haces, lo va a hacer otro. Dios se lo va a trasladar a otro. Pero entonces la cuestión no es quién lo hace. La cuestión es que Dios lo va a hacer de todas formas, pero te quiere usar a vos para hacerlo. ¿Por qué? Porque si no lo haces, te vas a perder la bendición de servirlo con lo que Dios puso en tu corazón. Y fíjense que Salomón hizo esto. Vinieron estas dos mujeres y Salomón no quitó el cuerpo, no dijo, no, no, que vayan con otro, que le pregunten a otro, porque yo estoy demasiado ocupado para atender esta situación. Salomón fue y atendió. Y miren lo que ocurre. Cuando le preguntan estas cuando le dicen estas dos mujeres lo que pasó, perdón, y él escucha las dos historias, lo primero que hace es escuchar, ¿no? Quizás en tu vida hay gente que viene a buscar esta ayuda y vos no sabés por dónde empezar a contestar, porque le pedís sabiduría a Dios, no sabés ni qué decirle. Hoy en día hay tantos problemas matrimoniales, tantos problemas entre padres e hijos, tantos problemas entre empleados y empleadores, tantos problemas entre la sociedad en general, los vecinos, hay tantos problemas en, en, en los lugares de estudio. En tanto lugar hay conflictos, hay problemas como este conflicto. Acá era un conflicto entre dos prostitutas que probablemente vivían juntas con sus hijos porque no tenían de otra forma cómo vivir, quizás, no lo sabemos bien, pero vienen y ¿qué pasó? Una de las dos, sin querer, termina matando a su hijo aplastándolo. La otra, que sí tenía a su hijo, recibe de la otra el robo de su hijo, es decir, una le roba el hijo a la otra. Y ahí van las dos, una no se calla y dice, no, este es mi hijo, no voy a dejar que me lo roben. Y cuando va frente al rey, miren el criterio que aplica Salomón. Salomón, ¿qué hace? Dice, una me cuenta una historia y la otra me cuenta la historia contraria. ¿A quién le voy a creer? ¿Cómo voy a saber quién dice la verdad? Y puede ser que en tu vida te hayas tenido que enfrentar a situaciones en las que vos no sabés cómo entender cuál es lo que la voluntad de Dios o lo que Dios quiere de tal situación. Entonces ahí es donde tienes que pedirle sabiduría al Señor. Como dice Santiago, el que esté falto de sabiduría, que se la pida al Señor. Y es lo que hizo Salomón desde muy pequeño. Le pidió sabiduría al Señor. Y acá Dios le da esa sabiduría y le dice, le muestra a Salomón la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Fíjense cómo opera Salomón. ¿De qué se da cuenta Salomón? La verdadera madre no va a permitir que su hijo muera.
Entonces Salomón no tuvo problema en decir, bueno, está bien, si las dos dicen que son la madre, ¿cómo sabremos cuál es la madre? La que esté dispuesta a asesinar a su hijo no va a ser la madre, porque en realidad las dos vienen a pedir por su hijo. ¿Qué lógica tendría que la verdadera madre permita que maten a su hijo? Fíjense que acá el principio que está detrás de todo esto, además de todo ese proceso de sabiduría, es que Salomón está evaluando el amor de la verdadera madre y el egoísmo de la otra. Porque la que le robó el hijo se lo robó por egoísmo, por envidia, por celos, por decir, como yo no tengo a mi hijo, porque cometí el error de matarlo sin querer, entonces que la otra tampoco lo tenga. Eso se llama envidia, celos, se llama avaricia, se llama egoísmo. Y ese es el espíritu que el ser humano tiene muy arraigado en su naturaleza cuando empieza a aflorar una situación en la cual uno ve que el otro prospera, que al otro le va bien por correctas decisiones, y en cambio cuando yo tomo malas decisiones tengo dos caminos: o caigo en la envidia, en los celos, en el odio y en el egoísmo, o actúo en amor y con amor diciendo, no, al otro le va bien porque ha escogido el camino correcto. Yo tengo hoy la posibilidad de corregir mi error y cambiar. Eso es lo que debemos hacer. Pero esa mujer no hizo eso. Lo que hizo fue robarle el hijo a la otra, acusarla de no ser la verdadera madre y querer que le den injustamente y falsamente, dando falso testimonio, mintiendo, el hijo que no le correspondía. Esa es la actitud que el ser humano tiene y actitud que vemos muchísimas veces en muchas conductas. Quizás nosotros mismos pudimos haber actuado así alguna vez en nuestra vida, o quizás ahora, no lo sé. Cada uno evaluará en su vida cuáles son los sentimientos más profundos de su corazón. ¿Hay egoísmo en tu vida? ¿Hay celos? ¿Hay envidia? Capaz que no en este plano, capaz que no sos, obviamente, calculo que no es la misma situación. No somos prostitutas, no somos, eh, digamos, personas viviendo en esta situación. O quizás alguien que escuche sí está en una situación parecida. No importa eso. La cuestión es qué sentimientos están en tu corazón. Egoísmo, celo, envidia, rencor, avaricia, codicia o, y soberbia también, y orgullo, o por el contrario hay amor, gozo, paz, justicia, templanza, mansedumbre, bondad, empatía, ¿no? Ponerse en el lugar del otro y actuar con gratitud. Bueno, acá la verdadera madre, ¿qué hace? Reclama lo que le corresponde, defiende a su hijo, no quiere que se lo lleven, pero frente a la posibilidad de que su hijo sea asesinado, ¿qué hace? Lo que hizo Abraham, lo que decíamos hace un rato que hizo Abraham, entrega a su hijo, le entrega a Dios su hijo, diciendo, si debe morir, que viva, no me lo quedo para mí, que se lo quede ella, pero por lo menos que viva. O sea, ¿por qué digo lo mismo que Abraham? No porque hizo lo mismo que Abraham, porque no es que haya hecho lo mismo que Abraham. Lo que hizo fue ser movilizado por el mismo principio que Abraham. Abraham fue a entregar en sacrificio a su hijo. Esta madre no ofreció a su hijo en sacrificio. Pero ¿cuál es la diferencia? Que mientras Abraham, ¿cuál es perdón, la similitud? Que mientras Abraham entregó para que fuera la muerte aparentemente a su hijo por amor a las promesas de Dios, sabiendo que incluso, como dice Hebreos, si su hijo era muerto iba a volver a vivir, porque esa es la promesa que Dios le había dado, porque Isaac no podía morir, porque era el hijo de la promesa. Entonces, si Abraham estaba seguro de esto y estaba dispuesto a entregárselo a Dios, esta mujer también está dispuesta a entregárselo a Dios, pero no para que muera, como podía haber sido Isaac hipotéticamente, sino para que viva. O sea que en el fondo no es que viva o muera, sino la motivación del corazón. Y esa es la clave. Que yo esté dispuesto a entregarle a Dios lo que es más profundo para mí. Esta mujer optó por decir, si tengo que elegir entre que mi hijo muera o entre que mi hijo viva con alguien que quizás no lo ama, pero
no puedo pedir que viva, porque Dios lo cuidará. Si tiene que vivir, Dios lo cuidará. No sé, estoy pensando en posibilidades que pudo haber ella razonado. Pero lo que se ve en su actitud y en su conducta es que ella optó por decir, aunque no esté conmigo, aunque no viva conmigo, aunque yo no lo pueda cuidar, aunque yo no pueda ser la que termine siendo su madre, por favor, no lo maten, que viva aunque sea. Como diciendo, Dios cuidará de él, pero no puede morir. La motivó el amor, la motivó la comprensión, el amor tan profundo por su hijo, que hizo que estuviera dispuesta incluso a dejarle el hijo a la otra mujer, a la malvada, mentirosa, envidiosa, celosa, egoísta, aún estuvo dispuesta a entregarle ese hijo a esa para que su hijo no sufriera. Qué profundo, ¿no? Lo que nos está enseñando acá. Y ahí es donde Salomón dice, ahora tengo la respuesta. Ahora entiendo quién es la verdadera madre. Porque la otra dice, no, 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 que lo maten igual. Ni tuyo ni mío. Ni para vos ni para mí. Si no es posible que sea ni para vos ni para mí, que lo corten al medio. Bueno, eso no tiene sentido. Eso es una actitud egoísta. Eso es como decir, quiero, como no puedo tener el todo, partan a la mitad esta situación y vos quedate con una migaja y yo con la otra. No tiene sentido partir un niño a la mitad. En el fondo es la señal más profunda del egoísmo, ¿no? Y Salomón discierne esto, se da cuenta y le dice, denle el hijo a su madre, porque la verdadera madre es la que no quiere que muera. Y ahí todo el mundo habla, finalmente, de cómo administró justicia Salomón. Yo quiero concluir con una reflexión final. Hemos, a partir de este pasaje, nombrado otras situaciones, ¿verdad? Que están en la palabra de Dios, que nos llevan a muchas cosas. Pero quiero concluir con esta idea, ¿no? De lo que decíamos. Salomón tuvo que tener sabiduría para poder ejercer esta decisión. Pero si no lo motivaba el amor, esa sabiduría no iba a representar finalmente nada. Entonces, Dios te está llamando hoy a que le pidas a Dios la sabiduría que solo Él te puede dar para que ejerzas con sabiduría los dones, los talentos y el llamado que Él te dio. Pero te está llamando también a que te des cuenta que sin ese amor que aplicó Salomón en la comprensión de por qué esta mujer era la verdadera madre y la otra no, y por qué él, siendo rey, podía haber rechazado este pedido y por amor fue a tomar justicia, entonces que ese mismo amor pueda invadir tu corazón y te preguntes, ¿por qué hay egoísmo en mi corazón? ¿Por qué hay envidia? ¿Por qué hay celos? ¿Por qué hay rechazo a que el otro esté bien y yo sienta que estoy mal? ¿No será que tengo que cambiar mi corazón? ¿No será que hay algo que tengo que entregarle al Señor que no le entregué, como esa madre que estuvo dispuesta a entregar a su hijo para que no muriera? O como Abraham que estuvo dispuesto a hacer lo que Dios le decía a pesar de que tenía que entregar a su hijo Isaac. O como el ejemplo que poníamos de cómo Anaconda entrega su empresa cuando le estaba yendo bien, era un empresario próspero, pero Dios lo llama a entregar todo para servirlo, y ahí Dios le dice, no, pero yo no quiero que me entregues todo eso, porque para algo te lo di. Yo lo que quiero es que entiendas que me tenés que dar todo a mí, y ahí yo voy a hacer el resto. Y eso es lo que Dios nos llama a hacer. No era el plan de Dios que Isaac muriera, no era el plan de Dios que este niño muriera, no era el plan de Dios que lo que Dios te dio te lo saque. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es, si me guardo para mí lo que Dios me da, va a ser como ese que recibe los talentos, las monedas, el dinero y lo entierra. Y no va a haber fruto de eso. Pero si vos en lugar de enterrarlo, lo pones a disposición del Señor, se lo entregás a Él y no para vos, entonces
va a dar fruto. Yo quiero orar para terminar, pero yo siento que tenemos que pedirle perdón al Señor por las ocasiones en las que no hemos renunciado a lo que Él nos ha dado, no le hemos entregado algo. Yo quiero que vos en tu corazón, ahí en la intimidad con el Señor, donde nadie más que vos y el Señor saben, puedas pensar, ¿qué no le entregaste al Señor todavía? ¿Qué cosa en tu vida tan preciada que tenés no se la diste al Señor? Y hoy el Señor quiere decirte, si no me lo das, si no renunciás a eso tan preciado que te di, y me lo das a mí, te lo vas a guardar vos, pero se va a disolver, se va a destruir, se va a terminar a la larga, porque, o a la corta, porque yo quiero que vos me des todo lo que yo te di, para que yo te pueda mostrar cómo potenciar eso. Pensá en tu corazón, ¿qué tenés que entregarle al Señor? ¿Qué tenés que darle? Tus sueños, tus propósitos, tus proyectos, algún familiar, tu padre, tu madre, tu hijo, tu hija, tu hermano, tu hermana, tu esposo, tu esposa. ¿Quién? ¿Qué cosa? Ese don que te dio hace años y que estabas utilizando y ahora se ha enfriado. ¿No será que se lo tenés que entregar al Señor? Ese talento que te dio para hacer tantas cosas y que vos decís, pero me diste esto, Señor, y yo no hago nada con esto. Llegó el momento de que reconfigures, reconcilies tu relación con el Señor en ese sentido. Que empiecen a pasar milagros ahora en tu vida, que empiece a haber un cambio. Vamos a orar. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que vos toques los corazones de los que estamos hoy conectados, reunidos, y de los que escucharán este mensaje, Señor. No sabemos hasta dónde llegará, pero te pedimos que tu Espíritu Santo cambie nuestros corazones. Saca amargura, envidia, celos de nuestras vidas. Saca avaricia, saca codicia y empezá a hacer un milagro en nuestra vida, un milagro de sanidad completa, Señor, de liberación, Señor, de, de abandono de nuestro yo, de abandono de nuestro egoísmo, para que vos crezcas en nosotros. Señor, te entregamos, te entrego, te entregamos lo que es más preciado en nuestro corazón. Cada uno sabe, nuestra mente, nuestro corazón, sabemos qué es lo más preciado que no te dimos. Te lo entregamos ahora en el nombre de Jesús. Te pedimos que hagas una obra poderosa, Señor, para que cumplamos tu voluntad, Señor. Y al que estés llamando, Señor, a la conversión, al discipulado, al bautismo, a evangelizar, a discipular a otros, a servir a otros de distinta manera, con dones, con talentos nuevos, al que está llamando en su corazón, Señor, a ejercer un liderazgo, una obra poderosa de sanidad, de bendición, Señor, ponele en el corazón esto, que te entreguen estas cosas y empiecen a aplicarlo. Te lo pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Te adoramos y gracias por tu obra, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén.